negativos y positivos, ¿ya? El objetivo de la clase, bueno, son dos: interpretar la información que incluye números negativos, establecer relaciones de orden en conjunto con números positivos y negativos, ¿ya? Eso es importante señalarlo desde un comienzo. Bueno, como modo introductorio, a ver si lo dejo ahí para así, ahí están los objetivos. A modo introductorio les puedo decir que de repente no es tan, por así decirlo, automático o directo entender el concepto de números negativos. Claro, porque números positivos, por ejemplo, claro, son cantidades que uno puede ver a través de los sentidos, ¿no es verdad? En este instante, en la sala del tercer nivel básico, hay 4 personas. Estos son números positivos. Entonces, con 4 personas distintas estamos acá. Tenemos cantidad de silla, cantidad de vidrio, ya, ¿no es cierto? Libros tal vez ahí. Pero ¿cómo entender los números negativos? Como números que en el fondo como que no son. Cuando el número positivo indica cantidades, insisto, cantidades que son tangibles, ¿verdad? Aquí mínimo habrán unos 4 celulares, ¿verdad? Tal vez a lo mejor 6, ¿no es cierto? Bueno, baldosa, lo que sea. Pero números negativos, ¿cómo entender eso? El concepto de número negativo, ¿qué representan los números negativos? Bueno, aquí vamos a dar algunos ejemplos, ¿verdad? De repente le adelanto con la temperatura, con, ¿verdad?, los metros de profundidad bajo el mar, de repente el dinero que uno debe. ¿Ya? Yo debo tanto a tal persona, eso, con respecto a mí, es un número negativo. ¿Se dan cuenta? Ahí nosotros vamos a ir como entendiendo un poco y de a poco, para la redundancia, ¿verdad? Cómo surgen los números negativos. Bueno, en primer lugar hay que decir que los números enteros, junto a los números positivos y negativos, ya más el cero, forman el conjunto de los números, ¿verdad?, enteros en general, ¿ya? Que se define por, si ustedes tenemos que una manera de denominar a los números enteros es el conjunto Z. Cuando ustedes, por ejemplo, vean conjunto Z en matemáticas, ¿verdad?, es la suma o la unión de números positivos, números negativos más el cero. ¿Ya? Entonces, cada ejemplo habrá que complementar y decir que los números enteros, el conjunto completo, son los números positivos, y coma, los negativos, ¿ya?, y el cero. ¿Ya? Eso es importante señalar. Y también vamos a hacer una pequeña aclaración, ¿verdad? Porque también a veces lleva a error. ¿Ya? Conjuntos positivos, coma, negativos y el cero. Todo eso es los llamados números enteros, ¿ya? Ya, porque en otras partes, en otras clases, ¿verdad?, habíamos hablado del número entero cuando uno, por ejemplo, estaba pasando números mixtos. Yo digo 2 enteros, 1 medio, ¿no? ¿Verdad? ¿Se acuerdan de esa materia? Yo digo, ya, esta es la parte entera, ¿verdad? Ya, esta es la parte decimal, ¿no? ¿Verdad? Bueno, no tiene mucho que ver con eso. Es la misma palabra nomás. No asociemos un número entero a esto, al concepto de fracción o de número mixto. Repito, número entero, ¿verdad? O los números enteros es el conjunto o la unión de todos estos elementos. El cero más los positivos más los negativos. ¿Ya? Eso se denomina número entero. Incluso uno, ¿verdad?, con la recta numérica puede ya establecer algún tipo así como de principios. Representar sumas, por ejemplo, o representar restas, perdón, dentro de la recta numérica. Yo les puedo decir, a modo, ¿verdad?, de ir la introducción de este tema, que para representar una suma en la recta numérica, en el fondo es desplazarse hacia la derecha, a partir, ¿no es cierto?, del cero, ¿ya? No vaya, pero no importa, hacia la derecha, ¿ya? Si uno, por ejemplo, dentro de la recta numérica, se quiere representar una resta, se desplaza, ¿verdad?, hacia la izquierda. Ya, si yo tengo, por ejemplo, ya vamos a representar una suma sencilla. Yo quiero representar 2 más 3. Ya sabemos que es 5, obviamente, ya. Pero lo vamos a representar en la recta numérica. Entonces yo parto del 2, ¿cierto? Y me desplazo, ¿verdad?, 3 lugares hacia, este caso, hacia la derecha. De acuerdo al número que le estoy sumando. Yo tengo el 2 ahí, ¿verdad? Me desplazo 1, me desplazo 2 y me desplazo 3. ¿A dónde llegué? Al 5. Ahí yo estoy representando una suma dentro de la recta numérica. Ya, ahora, ¿cómo se representa una resta dentro de la recta? Suena como juego de palabras, ¿no es cierto? Una sustracción dentro de la recta. Eso es la misma lógica, pero hacia el otro lado. ¿Ya? Yo voy a tener, ¿verdad?, 6,
6 menos 4. Entonces yo parto, ¿verdad? Esto es positivo, ¿ah? Del punto de partida que es el 6, ¿cierto? Ahí, y me desplazaré hacia la izquierda. ¿Cuántos lugares? 4. 4, ¿verdad? Que me está dando el ejemplo. Entonces digo 1, digo 2, digo 3 y digo 4. ¿A qué número llegué? Al 2. Y 6 menos 4, 2. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese principio, que para representar sumas en la recta numérica, uno se tiene que desplazar hacia la derecha, y para representar restas o sustracciones en la recta numérica hacia la izquierda, ¿verdad? Es un principio que no se les debe olvidar. Incluso acá en los números negativos, como vamos a ver después. Si yo tengo, por ejemplo, ya, menos 4, menos 9, ya, menos 4, menos 9, menos 4, ¿no verdad? ¿Cómo yo realizo ese tema? ¿Cierto? Claro, porque yo digo 9 menos 4, ¿verdad? Estoy a menos 9 restándole 4. Hay cosas que no nos va a aparecer. Bueno, yo parto del 9, el 9 negativo, y me desplazo hacia la izquierda siempre 4 lugares. Aquí lo vamos a tener que imaginar, ¿ah? 1, 2, 3 y 4. ¿A dónde llegué? Al menos 13. Por eso de ahí yo sé que decir menos 9, menos 4 en el fondo es sumar dos números negativos. Este da menos 13. Ya, eso se lo dejo como ejemplo en este instante, se lo deja planteado ahí, pero después lo vamos a profundizar. Creo que en esta diapositiva ustedes ya vayan acordando. Para sumar, dentro de la recta numérica, hacia la derecha. Me desplazo. Para restar, hacia la izquierda. ¿Capichi? 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 Ya. Bien. Vamos a después volver a eso, ¿eh? Entonces se lo dejo planteado, ¿ya? Ahora, di ejemplos de un dígito, ¿verdad? Porque claro, uno podría perfectamente decir, representa recta numérica 1000 menos 998, claro, pero sería muy engorroso representarlo ahí, ¿ya? Por eso doy ejemplo con números pequeños. Ahora, los números enteros. En la recta numérica observamos las siguientes relaciones. En los números positivos, el 1 es mayor que el 0, y 2 es mayor que el 1, y así, 3 es mayor que el 2. Es decir, siempre también en dirección hacia la derecha, hacia el infinito positivo, siempre los números que están más lejos del 0 son mayores que los números que están más cerca del 0. Es decir, del 0 hacia los positivos, la cantidad va aumentando y la relación de mayor que se empieza a producir también hacia la derecha. En cambio, en el ámbito de los números negativos es al revés. Por ejemplo, menos 5 es menor que 0. ¿Se dan cuenta? Menos 3 es menor que menos 1. Es decir, en el ámbito de los números negativos, en la medida que nos vamos alejando del 0, las cantidades son menores. Ya, colocamos un ejemplo. Yo quiero saber, ¿verdad? ¿Qué número es mayor? ¿Menos 12 o menos 6? De esos números, ¿cuál es mayor? ¿Menos 12 o menos 6? Menos 6, ¿no es cierto? Bien. Menos 6. Ya. ¿Menos 4 o menos 40? ¿Cuál es mayor? Menos 4, muy bien. Es decir, en el conjunto de los números negativos es mayor aquel, ¿verdad? Y ahí empiezo a adelantar el concepto, que tiene el valor absoluto, es decir, el número sin el signo más chico, menor. Es como al revés de los otros. Claro, porque en el mayor que menor que, en los números positivos es como a obvio, ¿no es cierto? Yo digo, ¿cuál es mayor? Es casi una tontera, ¿no es cierto? 100, ¿cuál es mayor? ¿100 o 1000? Sin signo. ¿Cuál es mayor? ¿100 o 1000? ¿Cuál es mayor de los dos? 1000, ¿no es cierto? Ya. En el campo de los positivos va a ser mayor, ¿verdad? Aquel número que tenga el valor absoluto más grande. En este caso, 1000. Y así. ¿Se entendió? ¿Entendió? Perfecto. ¿Alguna consulta en casa, chicos, chicas? ¿Le va quedando como claro? ¿APP? Bien. El silencio otorga, como siempre digo yo, ¿ah? Ya, para tener en cuenta,
Le anticipo, bueno, ustedes ya lo saben, ¿verdad? Que todas estas materias están ya publicadas tanto en Classroom como en el Power no el Power, no, en el grupo WhatsApp, ¿ya? Ahí está el PPT, ¿verdad? De todas las clases ya, en la semana. Ayer lo pudimos comprobar. Dice, en los números enteros positivos, entre más se aleja un número del cero, mayor es su valor. Entre los números enteros negativos, entre más se aleja un número del cero, menor es su valor. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un ejemplo. 3 es mayor que menos 30, sin duda. ¿Ya? 3 es mayor que menos 30. Pero menos 30, ¿ya? También es mayor, ¿ya? Que menos 300. Entonces, claro, nos suena como extraño, muchachos. Al dicho así suena extraño. Pero, profe, ¿cómo hacer 30 mayor que 300? Claro, porque en el contexto de un número negativo es más chico un número en la medida que más nos alejamos del cero. Por eso decimos que menos 30 es más grande que menos 300. ¿Se dan cuenta? En los números enteros negativos, entre más se aleja el número del cero, menor es su valor, como acabamos de poner ahí. En los números enteros positivos se omite el signo. ¿Ya? Así, más 1 se escribe 1 solamente. Claro, por ejemplo, si aquí ustedes se fijan, tenemos acá, ¿verdad? Los números negativos con signo. Menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, ya. En cambio, los números positivos no es necesario poner el signo. Se puede, ¿ah? Yo puedo decir más 1, más 2, pero la gran mayoría de las veces, casi todas, no se coloca nada. Se coloca ahí. 20 sin nada es positivo. Generalmente se especifica cuando es negativo, menos 20. ¿Ya? Para distinguir los números negativos, ponemos un signo menos delante del número, menos 5, pasando a formar parte del mismo número, lo que es distinto del signo negativo de la sustracción de esto es decir, una resta. ¿Ya? Entonces, claro, yo digo, por ejemplo, menos 6 menos 4. Que me parece que ese ejemplo yo lo di ya el mismo, me voy a repetir. 12, ¿ya? Pongámosle otro ejemplo acá. 12 menos 7. Ya. Pues, ustedes, aquí son dos números negativos. Claro, en la práctica este número también actúa como negativo. En la práctica, digamos. ¿Ah? Pero en el fondo le estamos restando a un número negativo, le estamos restando una cantidad positiva. Ahora, si yo quisiera, esta resta la puedo transformar. Y puedo decir menos 6, ¿ya? Más menos 4. Y es lo mismo, ¿eh? Aritméticamente esto es lo mismo. Es decir, menos 6 menos 4 es lo mismo que decir menos 6 más menos 4. ¿Se dan cuenta? O 12 negativo menos 12 aritméticamente es lo mismo que decir menos 12 más menos 7. Menos 7. Entonces, desde ese punto de vista, a pesar de que acá a un número negativo le estoy restando un número positivo, en la práctica estos números actúan como números negativos también. ¿Se dan cuenta? Pero sépanlo que si está así nomás, este 7 es positivo, muchachos. ¿Ya? Este 7 es positivo. Aquí en el fondo yo estoy sumando. Incluso después uno se acostumbra y no hace la conversión. Suma nomás. Ah, signos iguales, dice uno, se suman. Signos distintos se restan. ¿Ya? Eso para que desde ya lo vayan como asumiendo. ¿Alguna consulta, alguna duda? Estoy avanzando demasiado rápido y tengo que llegar hasta las 10. Ya. Ya, por ejemplo, miren, antes de pasar al ejemplo de las ciudades, digamos un caso acá. Yo tengo acá, por ejemplo, 10 menos 4. 10 menos 4. Interesante eso, ¿eh? ¿Cómo puedo yo hacer esa resta ahí? Y les voy a dar una pillería matemática, ¿va? 10 menos 4. Ahora, hay una regla genérica que dice que para restar números enteros se le debe sumar el opuesto. ¿Ya?
Cuando uno resta números enteros, es decir, números negativos y positivos, ¿verdad? Al primero se le debe sumar el opuesto del segundo. Entonces yo tengo esta resta que está ahí, yo la puedo convertir. Y de hecho es más fácil hacerlo de inmediato, mira. Digo 10 más 4. Estoy sumando el opuesto. Por eso cuando uno se encuentra con esto, más que convertir, inmediatamente cambia los signos. Uno le coloca puede ser arribita o transforma el menos en más. ¿Ya? Cuando un número, cualquiera que sea, tú le restas un número negativo, ¿ya? Lo que hay que hacer en el fondo es sumarle el opuesto, es decir, transformar, ¿verdad?, eso en positivo. Pongamos otro ejemplo. 8 menos 2. ¿Ya? ¿Cómo quedaría 8 menos 2? ¿Cómo quedaría eso? De acuerdo a lo que acaba de decir, 8 menos 2. ¿Cuánto da eso? ¿Cómo lo transforma ahí? Esto está ahí. 8 menos 2. Transformemos eso. Correcto, bien. 8 más 2. Bueno, entonces sería 10. ¿Ya? Esto, muchachos, tanto presente como en casa, si uno después lo internaliza, no te pierdes nunca. Hagamos otro. Tenemos tiempo, mira. Incluso pongamos un número negativo al comienzo. Yo digo 14 menos un número. Un número. 15. Ya, menos 15. Ya, buena. Ya, menos 14 menos 15. ¿Cómo me quedaría eso? Benjamín. ¿Ya? Bien, bien. Ya. Pero aquí nos pasó una cosa. Menos 14 más 15, que en el fondo, ¿qué tenemos que hacer ahí? Mira. ¿Qué pasa cuando yo sumo el número de signos distintos? ¿Tengo qué? Yo digo, menos 14 más 15. Entonces ahí yo pregunto, ¿la respuesta es 29? ¿O no es 29? ¿Cuál sería la respuesta? Miren, entonces les voy a dar una pista. Miren los signos. Signo menos, signo más acá. ¿Qué pasa cuando yo estoy sumando números de signos distintos? Hay que restarlo. Ya. Entonces la respuesta de esto, ¿verdad? Es 1. Es 1. ¿Ya? Es más, si uno quiere, por ejemplo, esta suma de signos distintos, yo la puedo transformar en resta. Yo puedo decir 15, ¿ya?, menos 14. Y es lo mismo, muchachos. Es lo mismo. ¿Ya? El 15 te lo pongo como positivo ahí, de hecho es positivo, y el menos 14 lo llevo a hacer una resta, y me da exactamente lo mismo que es 1. ¿Ya? Entonces, recapitulando, ya, cuando yo quiero restar a cualquier número, ya sea positivo o negativo, le quiero restar un número negativo, y automáticamente ese menos lo transformo en más. ¿Ya? Ahora, si al hacer eso me quedan, ¿verdad?, números de distintos signos, ¿no es cierto? En el fondo son una resta, maestro. Bienvenido, pues. Asiento. ¿Con qué tenemos el gusto? Mario Zamora. Byron, de Mario. Ya. Digo, esto de las mascarillas, a veces los rostros no lo reconocen. Muy bien, pues, don Byron, asiento, bienvenido. Ya. Mario, entendido. No sé cuál es Muy bien, pues. Se te agradece y se le reconoce con este frío y este sueño, ¿verdad? Estar acá presente, ¿ya? Estamos estudiando números negativos, bueno, ¿ya? Así que, desde ya... ¿Alguna consulta? Ahí no fue nada de esto. No, Yuko está funcionando. Así que, por ejemplo, estos días, a cualquier cosa que ustedes puedan traer, tiene que ser así, ¿ya? Tenemos que hacer esta manera.
hasta las 10:15. No, pero clases. Fin de semestre. No entiendo. El fin de semestre. ¿Cuándo es? La segunda semana. En julio. La segunda semana de julio. Claro. No me digas que aquí se vacaciones de invierno. Sí. Bueno, todo caso. Ya, pero para llegar a eso tenemos que hacer clases hasta ese día. Po. ¿Te imaginas que el gobierno diga no, porque hemos tenido tantas pocas clases presenciales, vamos a hacer clases en vacaciones? No sería nada gracioso. Pero ¿cuándo salimos de vacaciones? Segunda semana de julio está diciendo, pues. Ya, iba a decir, tengo vacaciones segunda semana de julio. Bien, pues. Bien. ¿Dónde? Qué buena. Ya, muchachos, mira, acá tenemos en esta diapositiva, tenemos una lista de ciudades con temperaturas, ¿ya? Dice, una de las aplicaciones de los números enteros, ¿ya? Negativos, es la información referida a las temperaturas. En la siguiente tabla se informa de las temperaturas registradas en un día de invierno en diferentes ciudades de Chile. Entonces, estos son números estadísticos al azar en un día cualquiera, ¿ya? Por las temperaturas de la zona norte da eso que fuera verano, ¿ah? Incluso en la zona acá, extremo sur, uno sabe que hay temperaturas mucho más bajas que eso. Entonces da la sensación que esto es verano. Dice, en Arica, 31 grados la máxima, 14 la mínima. En Antofagasta, 35 la máxima, 12 la mínima y así. Coquimbo, 34,9. Esa tabla, bueno, la vamos a tener a consideración para lo que viene después. Ya. Considerando los datos de la diapositiva 5 del Power de esta clase, responda a las siguientes preguntas. ¿Ya? ¿Qué ciudades registraron temperaturas bajo cero? ¿Qué ciudades registraron temperaturas bajo cero? De lo que ustedes ven ahí. ¿Qué ciudades registraron temperaturas bajo cero? Temuco. Bajo cero. ¿Sí? Temuco dice cuál. Acuérdate que es bajo cero. ¿Qué pregunta hizo? ¿Cómo? ¿Qué pregunta hizo? Mal, pues no me estás poniendo atención. ¿A qué viene el colegio si no me pesca? Ya, te voy a repetir, porque soy buena tela. Ya, ¿qué ciudades de que están ahí tienen temperaturas bajo cero? Ojo, bajo cero, Byron. Punta Arenas, ya. Puerto Montt. Y Puerto Montt. Entonces, de acuerdo, ¿verdad? A lo que a lo mejor ustedes pueden darse cuenta. Bajo cero, en el fondo son números negativos. Ya, el cero, sería como una obviedad, ¿verdad? Pero el cero no es bajo cero, obvio, porque es cero. Ya, lo que está del cero, del 1 menos 1 hacia el infinito sería bajo cero. Entonces aquí, al realizar, ¿verdad? el ejercicio formativo, dice... ¿Qué ciudades registraron temperaturas bajo cero? Entonces, Punta Arenas, ¿verdad? Ustedes lo escriben ahí. Punta Arenas, y yo voy a abreviar, ¿pues? Y Puerto Montt, ¿ya? Punta Arenas y Puerto Montt, ¿ya? Perfecto. Ahora, mira la siguiente pregunta. La voy a leer, pero después vamos a volver a la diapositiva anterior. Pablo es un joven que vive en Arica. O sea, al otro lado no estamos hablando. Al escuchar el pronóstico del tiempo, piensa que en su ciudad, Arica, hizo más frío que en Punta Arenas. Ya. ¿Estás de acuerdo con la conclusión de Pablo? ¿Por qué? Fundamenta tu respuesta. Mira, Pablo vive en Arica. Y él, ¿no es cierto?, al escuchar el tiempo, dice, acá en Arica hizo más frío que en Punta Arenas. Pregunta, ¿está bien lo que dijo Pablo? No. ¿Por qué no? Su temperatura mínima está bajo cero. ¿La de Arica? No, la de Punta Arenas. Ya, ¿y la de Arica? Está... ¿No? Ya. Por lo tanto, ya, Pablo está equivocado, ¿verdad? Porque incluso la temperatura mínima de Arica es mayor que la temperatura, es muy mayor, ¿pa? Que la temperatura máxima de Punta Arenas. Imagínate, en el momento del día que más frío hizo en Arica, de todas maneras, hizo más calor que en Punta Arenas, ¿se dan cuenta? Entonces, no porque la temperatura más baja de Arica
de todas maneras, es más alta que la temperatura más alta de Punta Arenas. 14 es mucho más alto que menos 1. ¿Te das cuenta? Entonces, no, bien. ¿Le va quedando más o menos? ¿Ya? Por ejemplo, supongamos que en Quillota, por ejemplo, tenemos temperatura máxima en Quillota. Temperatura máxima en Quillota. Tenemos acá 20 grados. Ya. Y en Coyhaique, temperatura máxima en invierno puede ser menos 4 grados. Ya. 20 grados en Quillota, en Coyhaique menos 4 grados. Pregunta, si yo quiero saber la diferencia de temperaturas de esas dos ciudades, ¿qué operación tengo que hacer? Hagámosla acá. Yo quiero saber la diferencia de temperatura entre esas dos ciudades. ¿Cómo eso yo lo puedo expresar en una operación matemática? ¿Qué tendría que hacer yo? Ya. ¿Cómo lo resto? 20. ¿Ya? Así. No, 20 menos 4. Bien, maestro. Bien, bien. Claro, 20 menos 4. Por lo tanto, la diferencia de temperaturas, ¿se dan cuenta que ya tiene su aplicación real? La diferencia de temperaturas entre esas dos ciudades sería... 16. ¿Mm? 16. Está restando un sumando. Dígame usted, pues. Estoy sumando, restando ahí. Sumando. 20 más 4, ¿cuánto es? 24. Acuérdense, mira lo que dice. Ya, 24. Por lo tanto, la diferencia en grados de estas dos ciudades, ejemplo que estoy inventando yo, para que apliquemos la materia, ¿ya? Es de 24 grados. Recuerden que si yo resto a cualquier número un número negativo, en el fondo le estoy sumando un positivo. ¿Ya? Le estoy sumando un positivo. ¿Se dan cuenta? Parece difícil, parece al comienzo, un poco, digamos. Pero después tú te asumes la lógica que yo ya siento ya que la estaba adquiriendo. Importante, ¿verdad? Pero a la medida que vayan tomando la lógica, después casi todos los problemas como que no te sí que se resuelven solo, porque no se resuelven solo, pero es más simple uno abordarlos, muchachos. Ya, mira, hagamos otro ejemplo. Voy a dejar arrasar aquí, ¿ya? Cada vez domino más aquí pero siempre hay uno que se me da collera. Siempre. El último siempre no lo puedo borrar con facilidad. Ya. Hagamos otro ejemplo de temperaturas. Ya. Temperatura, ponte tú, de Helsinki, la capital de Finlandia. Hace mucho frío ya. Temperatura mínima, ¿no es cierto? Pongámosle ahí menos 25 grados. De verdad, en Finlandia, lo mismo que en el sur de Chile, hace mucho frío. ¿Ya? Helsinki, ¿verdad? La temperatura mínima en un momento dado es 25 grados. Ya, y en Oslo, la capital de Noruega, que es más o menos a la misma latitud, ¿verdad? Pongamos una onda similar, la temperatura máxima de Oslo es 3 grados. Ya. Helsinki, capital de Finlandia, 25 grados bajo cero. La temperatura mínima. Y la temperatura máxima de Oslo, ¿ya? 3 grados. Yo siento que la anduve colocando un poquito con 25 grados, pero para que nos sirve el ejemplo. ¿Eh? No estoy seguro si ahí en el sí que haga tanto frío, aunque hace frío. ¿Qué operación tengo que hacer yo para dar con la diferencia de temperatura? ¿Qué tendría yo que hacer ahí? Restar, perfecto. ¿Qué resto? 25 menos 25 menos 3. Ya. Dijiste bien restar, pero te voy a cambiar el orden de lo que tú estás restando. Pero está bien, hay que restar. Pero en realidad hay que hacer otra cosa ahí. Pero está bien. 3 menos 5. Eso, buena, compadre. Ese me gallo. Claro, 3. Pues acuérdense que de esta temperatura, ¿cuál es más alta? El 3, ¿no es cierto? 3 menos 25. ¿Ya? Listo. ¿Y ahí después qué hago? Lo sumo. ¿Ya? Transformo, ¿verdad? Pum, pum. Por lo tanto, la diferencia de temperatura entre las dos ciudades sería 28 grados.
Reitero, aunque sea de majadero, ¿verdad? Para restar a un número negativo, en el fondo es sumarle un positivo. Como decía un profesor amigo mío, ¿cacháis? ¿O no cacháis? Eso es una palabra derivada del inglés, to catch, agarrar la idea. Ahí viene el tema. Nuestros tan chilenos, el cachai. A los extranjeros les llama atención el cachai, pero el tiro y el cachai es como el po nuestro. Po, cachai, al tiro. Incluso amigos que tengo del extranjero se ríen de eso, el cachai. Y están así que en todos los estratos lo utilizamos, el cachai. En las teleseries han habido algún tipo de diálogo así humorístico en donde como que los extranjeros nos ridiculizan. ¿Estás revisando el material de las besas, joven? No, está viendo los chicos. Ah, está viendo los chicos. Bien, pues. Ya, así como las temperaturas, esta es la ventaja de lo presencial, ¿ves? Que no se da cuando estamos solamente virtual, ¿no? Oye, ayer entre paréntesis, estábamos en clase de la tarde, ¿ya? Oye, un perro habrá estado sus 45 minutos seguidos ladrando. Bueno, tenía así. Pero bueno. Parece que tenía como arrinconado un gato y uno decía, ¿cómo no se cansa? Oye, es impresionante. Ladró como 45 minutos seguidos. Yo ya estaba a punto de ir con un zapato, de zapatazo. Bueno, así como las temperaturas, los números enteros también nos permiten representar muchas otras situaciones en la vida diaria, ¿ya? Por ejemplo, para expresar profundidad, es decir, metros bajo el nivel del mar, se utilizan los números negativos, ¿ya? El buzo se encuentra a 40 metros bajo el nivel del mar, supongamos, ¿verdad? Bueno, eso se representa a 40 metros, ¿no es cierto? Acá tenemos aquí sería el buzo, ¿esto? Entonces, la profundidad sería esa, ¿no es cierto? Harto flaco el buzo que pusieron ahí, pero bueno, ese es el buzo. Ya, entonces, si yo quiero representar profundidad bajo el agua, ¿ya? Si yo quiero hacer eso, estoy representando con números negativos, en este caso menos 40. Lo mismo, aquí tenemos el nivel del mar, tenemos, ¿cierto? Un barco, ¿ya? Por ejemplo, ya la antena del buque se eleva hasta 20 metros, ¿no es cierto? Más o menos, 20 metros. El inicio del globo de este señor, 30 metros. El helicóptero, 40 metros. Entonces, todo esto, las nubes, por ejemplo, llegan a una altura de 20 metros. Ya. Entonces, todos esos números, el helicóptero, el inicio del globo, el caballero que está ahí, la antena del buque, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama eso? Bueno, otras partes del buque, no sé si tiene un nombre, eso se me olvidó. Ya. Y las nubes, ya, eso, todos son números positivos, ¿ya? Y hacia abajo, bajo el agua, se le puede representar con números negativos, ¿ya? Como vamos a ver después. Entonces, supongamos, ya. Quiero que hagamos la siguiente, primero, operación matemática, más que con que el resultado. Después vamos a llegar al resultado de manera racional. Por ejemplo, yo quiero saber ¿cuántos metros hay de distancia entre el helicóptero y el barco que está hundido aquí? Lo que están los metros, Esos son los metros. Ya, pero para llegar a eso, primero coloquémoslo en forma de operación. Yo quiero saber cuántos metros separan al helicóptero, como está en esa figura, ¿verdad?, con el buque que está hundido. ¿Qué operación tendría que yo hacer esto? Entre el helicóptero, lo coloco acá, el helicóptero, y el barco hundido. Barco. Ya. ¿Qué operación matemática tengo que hacer para dar con esta distancia? Entre el helicóptero y el barco hundido. ¿Ya? O sea, al final vamos a llegar a una suma, sí. Pero vamos a llegar a una suma. Pero primero, ¿verdad? En el fondo, porque si yo te digo, es el fondo, es la diferencia, ¿verdad? Entonces, mira, ya, ¿a cuántos metros sobre el nivel del mar está el helicóptero?
40. Entonces yo digo acá, más 40. Coloquemos el signo más, aunque ustedes saben que no es necesario colocarlo. Ya. Ya, yo quiero saber la diferencia entre esa medida y dónde está el buque. ¿A dónde está el buque en cuanto a profundidad? 500. 50. Ya, entonces, pero ojo, menos 50. Se coloca, ¿verdad?, en términos de número negativo. Ya, y yo quiero, ¿verdad?, establecer la diferencia entre estos. Si yo quiero establecer una diferencia, la palabra diferencia en matemática, ¿con qué operación se expresa? La diferencia, por ejemplo, menos. Y llegamos a la suma que tú dijiste. Porque más 40 menos 50, ustedes ya se imaginarán qué fondo sumar acá. Entonces sería 90. Por tanto, respuesta, entre el helicóptero que está volando ahí y el barco hundido, hay 90 metros de distancia. 40 arriba de la superficie del mar, del nivel del mar, y 50 debajo. Entonces ahí también otra demostración que, en el fondo, restar a una cifra, en este caso positiva, restarle un número negativo, ¿verdad?, nos da como resultado, en el fondo, sumarle un positivo. ¿Ya? Perfecto. Ahora, por ejemplo, yo digo, yo quiero establecer la diferencia entre la punta de este cable y el barco. ¿Qué operación tengo que hacer? Volvemos aquí. Le voy a repetir la pregunta mientras ustedes piensan. Yo quiero establecer la diferencia entre la punta de este cable, eso está ahí, y el barco. ¿Qué operación tengo que hacer? Ya, veamos. ¿A qué profundidad está la punta del cable? Está a 20, entonces coloco aquí menos 20. Cuando yo digo diferencia, ¿a qué operación yo lo asocio? Cuando yo digo una diferencia, es una resta. Ya. Entonces acá, ¿a cuánto está de profundidad el buque hundido? Ya lo dijimos antes, pero repitámoslo. Está 50, menos 50. Ya, vamos a ver lo que nos queda. ¿No es cierto? 20 grados menos 20 grados. 20 metros bajo el mar, 50 metros bajo el mar. La diferencia, ¿qué tengo que hacer ahí? Ya. Cuando yo digo menos 20 más 50, eso en el fondo, ¿qué es lo que es? Menos 20 más 50. Es una suma. ¿Qué pasa con esos distintos signos? Por lo tanto, sería 30. En este caso, como al transformar, ¿verdad?, esto en suma, me quedaron números de distintos signos. Y esto es una resta. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia entre la punta del cable que está sumergido y el barco? 30 metros. Eureka, ¿eh? Recapitulando, cuando yo quiero, ¿no es cierto?, en este caso, sumar números de distintos signos, en el fondo estoy restando. ¿Ya? Al número más grande le resto el menor, en este caso 30. Y se conserva, ojo, el signo del mayor. El signo del mayor, ¿ves? 30 positivo, ¿por qué? Porque aquí el 50 quedó en positivo. Suena complejo, pero no lo es, muchachos. Uno, de tanto habituarse a esto, tú vas adquiriendo la lógica. ¿Usted cuánto tiempo lo lleva enseñando? Ya se la sabe. No, si me equivoco, Víctor, que es testigo. Que hace, obviamente no me cuenta que estoy equivocado, no. Ya, pero por último, independiente de que uno se dé cuenta, lo bueno es que, igual que si te equivocaste, si tú te das cuenta que te equivocaste, ¿qué sabes? Claro, porque te imaginas que, no, aquí 70, listo, ya acabo del 70, listo. ¿Les dio 70? Perfecto, bueno, un 7. No, pues si yo sé que era 70. Está malo eso. Entonces, incluso el saber una lógica matemática que incluso te permite darte cuenta que te equivocaste, ¿ya? Y eso también es parte del aprendizaje y créanme, ¿verdad?, que se utiliza, ¿ya? Lo que se denomina, por ejemplo, por ensayo-error. Ya. Ahora, escriba en números enteros las siguientes situaciones.
por ejemplo, estamos a 3, esto tendría que sacarlo a galope ya, ¿no? Esas cifras que están ahí, esta y esta, escribirle en números enteros o números negativos. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, 3 grados bajo cero. ¿Cómo yo lo expreso en números negativos? Bajo. ¿Cómo yo expreso 3 grados bajo cero en números negativos? ¿Menos qué? Menos 3. Menos 3. Por eso digo que esto ya es como simple, ¿verdad? Dice, expedición femenina, esta chica que van ahí, chilena, logra llegar a la cima del Everest, el monte más alto del mundo. ¿Cierto? Mira, esto es el monte Everest. Ya, ese número que está ahí, ¿cómo yo lo expreso en números, en este caso, positivos? Es muy simple. Es tan simple que uno duda que sea tan simple. Ese número que está ahí, quiero expresarlo en números enteros. ¿Cómo yo lo expreso? Más. Ups. Es tan simple que se asustó el pavo, ¿verdad? Ya. ¿Más qué? Más, profesor. 8.000. Ya, bien, 8.000 es un chiste. ¿Sí qué? ¿Sí, papá? No. Ya. 8.848. Mira, se hace todo el cuento, mira. Gastando espacio ahí para una pregunta tan simple, claro, porque en el fondo, expresado así, es expresar esa cantidad de metros en números enteros, con el signo más, es decir, establecer que es positivo. ¿Por qué positivo? Porque tenemos la superficie, ¿cierto? De ahí, la superficie, ¿ya? El monte Everest, que es el monte más alto del mundo, ¿no es cierto? ¿Ya? No sé, pero siempre los dibujos hacen una cosita así, los montes. Bueno, el monte tipo antiguo. Ya, esta es la cima más alta del mundo, el techo del mundo se le dice. Ya, pero ocurre que estoy ascendiendo. Y por convención, esto es una convención realmente, ¿eh? Porque hay que decir, no, pues la verdad que, ¿por qué no? Mejor que eso empecemos un número negativo y para abajo del mar, el número positivo. Sí, pero es que es una convención. En geografía, ¿verdad? En este caso sería geografía aliado con matemática, los metros sobre la superficie terrestre son en positivo. Bajo la superficie terrestre es negativo, ¿ya? En este caso, más 8.848 metros. Ya, yo creo que más adelante vamos a utilizar una cifra que nos va a ayudar, mira, y que forma parte incluso de la pregunta esencial. Ya, pero solamente voy a repetirme a esto. Ya, 11.034. Y ocurre que, ya, mira, en el océano, si tomamos, por ejemplo, todas las fosas oceánicas, la más profunda es la fosa de las Marianas, ¿ya? La fosa de las Marianas. Esto queda en Asia, cerca de Filipinas. De las Marianas. Es una isla, se llama así, Marianas. Y como sale ahí en la información, la fosa de las Marianas tiene Marianas. Ya. Es una profundidad, de verdad, valga la redundancia, muy profunda. Ya, 11.034 metros. 11.034 metros. Ya. Y ocurre que dijimos que el monte Everest, ¿ya? El monte más alto, tiene 8.848 metros. Pregunta, yo quiero establecer la diferencia en la distancia entre ambas cifras. Ya, le anticipo que este libro podría ser de dos formas. Una forma rápida y una forma no más lenta, pero sí aplicando la materia del número de enteros. Ya. Para practicar los segundos lo vamos a hacer de la segunda manera. ¿Ya? Transformando estos números enteros. Ya, miren, considerando que una cantidad de metros sobre la superficie terrestre se escribe en positivo. Entonces yo aquí lo voy a colocar 8.000, de nuevo, 848 metros. Ya. ¿Qué dije que yo quiero buscar? Quiero buscar una diferencia, ¿no
es cierto? Una diferencia. Por tanto, como hemos dicho acá, una diferencia en términos matemáticos es una resta, menos. Pero ocurre que esta otra cifra es una profundidad. ¿Cómo se representan las profundidades en números positivos o negativos? Negativos. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué sería? Menos. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Yo quiero establecer la diferencia donde se localiza, ¿verdad? Asumiendo, en forma ideal, que estén ubicados en línea recta. No es así. Uno queda en China, por ejemplo, Chile y Tíbet, y el otro queda en el Pacífico. Ya. Obviemos eso, lo geográfico. Vamos a lo matemático, que estuvieran como en términos perpendiculares. Ya. Esta operación me sirve para dar con esa diferencia. Pero ocurre que yo sé que si a un número positivo o cualquier número le resto un número negativo, en el fondo es una suma. ¿Ya? Por lo tanto, me habría que sumar 11.034. Hagámoslo con calculadora en el problema, hacerlo más rápido. ¿Ya? Usted lo puede hacer también. Sería 11.034 más 8.848. ¿Ya? ¿Cuánto me dio eso? Súmalo ahí con su celo. Eso. El autoaprendizaje es más importante. Yo le lo sumé ya, pero hágalo ustedes. No hay problema. Mira cuánto te dio. 11.034 más 8.848. Ya, cerca de 20.000, sí. ¿Cuánto dio, Benja? 9.978. Ya, 19.000. Ya, 19.000. Mira, esa es la diferencia, ¿no es cierto?, que separa estos dos lugares. Claro, porque mira, y no es difícil de entender. ¿Ya? Si yo tengo aquí, por ejemplo, el océano, ¿ya?, y quiero saber la diferencia que existe entre el punto más alto y el punto más bajo, en el fondo es sumar las dos distancias. ¿Ves? Que tiene su aplicabilidad el tema de los negativos. Claro, pues si yo quiero saber, por ejemplo, la distancia que separa el punto más alto de la Tierra con el punto más hondo de los mares, ¿cierto?, en el fondo estoy sumando las cantidades de metros. Y me da, como calculó rápidamente y prestamente Benjamín, ¿verdad?, 19.800, o sea, casi 20 kilómetros. 20 kilómetros en términos lineales ni tanto, ¿ah? Pero puse que es alto en términos de profundidades y de alturas. ¿Se va entendiendo? Ya. Esto son mecánicas matemáticas, dinámicas matemáticas, por lo tanto, requiere práctica. En la medida que tú practiques así, que es como andar en bicicleta, no se te olvida nunca. Uno dice, 8, menos 8, menos 4. Ah, dos signos negativos, sumo. Menos 12, al tiro. No es necesario estar haciendo esto. Pero para llegar a eso, tenemos que, en el fondo, practicar, ¿ya? Bien, valor absoluto de un número entero. Todo número entero está formado por dos partes. El valor absoluto del signo. Ejemplo, el valor absoluto de menos 5 es la diferencia de ese número en relación al 0. En este caso, la distancia es 5. Por lo tanto, menos 5 es el valor absoluto de 5. ¿Ya? Entonces, ¿cierto?, si ustedes ven, por ejemplo, en un ejercicio por ahí, que te digan esto, ya. Ese signo menos el 32 y estas barras a los lados, ¿verdad?, te están diciendo que en fondo diga ese valor absoluto. No tiene ninguna gracia ese ejercicio, ni una. Porque el valor absoluto de menos 32 es 32. Punto. Así sin signo. ¿Ya? El valor absoluto de, no sé, de más 14 es 14. Y se acaba el tema. O sea, en el fondo el valor absoluto es el mismo número pero sin signo. ¿Se dan cuenta? Ahora, en términos más bien de recta numérica, el valor absoluto es la distancia que separa a cualquier número del 0. En este caso, 14 lugares. En este caso, 32 lugares. En este caso, 5 lugares. Eso es todo. Por eso el concepto de valor absoluto es bastante simple, bastante entendible, ¿ya? Por ejemplo, hagamos este del 5, que es más corto. Si yo tengo una recta numérica acá,
Sumamos que eso sea derecho. Siempre digo lo mismo porque no me queda muy resuelto, pero no importa. Hagamos que esto sea una recta numérica psicodélica, ¿no? Entonces tengo el 0 acá, ¿ya? Y quiero representar el más 5. O sea, tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5, ¿no es cierto? Ya, 5. Entonces el valor absoluto en el fondo es la distancia que separa a este 5, ¿ya? Que separa del 0. ¿Cuánto espacio hay? 5. Ese es el valor absoluto. Lo mismo, por ejemplo, si pusiéramos un número negativo acá. Sería lo mismo. ¿Ya? 4. Ya, hagámoslo. 1, 2, 3 y 4. Ya, menos 4. Entonces, ¿cuántos espacios hay entre el 0 y el menos 4? 4. ¿No? Usted los cuenta. Ese es el valor absoluto. Por eso no lleva signo. ¿Ya? En el fondo es una cantidad de espacios. Recuerden que la recta numérica en el fondo fue creada por el ser humano, ¿verdad? En el fondo dividiendo hasta el infinito en porciones iguales, de la misma equivalencia en cuanto a longitud. Es una recta numérica. ¿Ya? Y ahí uno representa tanto números negativos como positivos que se le perdió, oiga. ¿Me robaron el celular? No, no fuimos. Ya, entonces, el valor absoluto de un número entero. Esto es un poco repetir lo anterior, ¿ah? Dice el valor absoluto de un número en su distancia respecto al 0. U origen en la recta numérica. Se indica escribiendo un número entero entre dos barras, como sale ahí. Un número cualquiera significa X entre dos barras. Por ejemplo, el valor absoluto de menos 5 es 4. Y se escribe, ¿verdad? Así. 4. O primero, en barra, ¿no es cierto? Menos 4 igual a 4. El valor absoluto de más 3 es 3. Y se escribe barra, ¿no es cierto? Más 3, valor absoluto 3. Recuerda que el 0 no tiene signo, por lo tanto, el valor absoluto de 0 es 0. El 0 no tiene signo. ¿Por qué no tiene signo el 0? Buena pregunta. Porque, por ejemplo, está mal dicho decir más 0 o menos 0. ¿Por qué signo no tiene el signo? ¿El 0 no tiene signo? Deduzcámoslo. ¿Por qué no tiene signo? Porque está en el límite, señor, de los números enteros positivos y los números enteros negativos. Muy bien. Esa es la razón, porque está en el límite. ¿Ya? Es como el pato, ¿no es cierto?, que pone el huevo, ¿verdad?, entre Chile y Argentina. ¿Sabes? Ese es el ejemplo, ¿verdad? ¿Lo sabes? Ya. Que va un pato volando, ¿no es cierto? Y justo al vuelo, fíjate, un mérito, pone un huevo en pleno vuelo, ¡pa! Y el huevo cae justo en la punta de un cerro, entre Chile y Argentina. Pregunta, ¿ese huevo es de Argentina o de Chile? Es del pato, no, pues es de nadie. Porque los patos ponen huevos, ponen las patas. Pregunta de ingenio. Los patos ponen huevos, ¿no? No, nunca hay estos patos poniendo huevos. Los patos se cagan nomás. Las patas ponen huevos. Ese es muy viejo, muchachos, de chiste. Es más viejo que mi bisabuelo, fíjate. Ya. Muy bien, pues. Ya aquí dejamos ejercicio, ¿cierto? Este ejercicio de la diapositiva, no sé qué nos pasó aquí. El ejercicio de la diapositiva 11, usted tiene que volver a la diapositiva 5. En caso de que ustedes ahí recorran. Muchachos, vayan no a estar desesperados, sobre todo cierta persona.